La historia de los incas está marcada por asombrosas conquistas, pero también por tragedias que transformaron el destino de un imperio. La Guerra Civil Inca, un conflicto interno desatado entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, no solo despojó a la cultura andina de sus líderes, sino que también abrió las puertas a la invasión europea. Este enfrentamiento plagado de intrigas, traiciones y decisiones fatídicas cerró un capítulo glorioso de la civilización incaica y sembró la semilla de su destrucción. Cada paso en esta guerra se convirtió en un eco del dolor de dos familias que lucharon por el control de un vasto imperio, dejando tras de sí un rastro de sangre y desamor. A medida que exploramos los aspectos más oscuros y las decisiones que llevaron a esta guerra, nos damos cuenta de que en la ambición desmedida radica el camino hacia la ruina. Adentrémonos en este relato épico que ilumina las luchas internas de un gran imperio, recordando que a veces la mayor amenaza proviene de dentro. Durante siglos, el imperio inca había florecido bajo el dominio de su infraestructura y avanzadas técnicas de agricultura. Sin embargo, la llegada de los españoles marcó el inicio de una nueva era. Los conquistadores vieron en el Tahuantinsuyo no solo un territorio vasto, sino una oportunidad para enriquecerse a expensas de sus culturas. Con la ambición de sus corazones, comenzaron a tramar planes que cambiarían el futuro de los Andes para siempre. Las primeras interacciones entre los incas y los europeos fueron tensas y desconcertantes. Desde la llegada de Francisco Pizarro hasta las primeras gestas militares, los incas ignoraban el impacto que estos forasteros tendrían en su imperio. La curiosidad inicial pronto se convirtió en temor y desconfianza, al darse cuenta de que su mundo estaba siendo amenazado. Los rumores de una guerra civil en el corazón del imperio solo añadieron leña al fuego de la invasión que se avecinaba. La conquista se aceleraba en medio del caos interno. Mientras Huáscar y Atahualpa luchaban en su batalla fratricida, los españoles esperaban su momento con astucia. En este delicado equilibrio se gestaban las semillas de la caída del Tahuantinsuyo, y los hermanos, cegados por su ambición, se convirtieron en los peones de un juego que no podían controlar. En su auge, el imperio inca se extendió desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile, convirtiéndose en una de las civilizaciones más grandes de América. A través de tácticas militares, alianzas matrimoniales y un intrincado sistema de caminos, los incas lograron integrar diversas culturas bajo un solo estandarte. Esta expansión no solo aumentó su riqueza, sino que también favoreció la diversidad y el intercambio cultural. Sin embargo, esta grandeza no vino sin desafíos. Cada conquista traía consigo poblaciones sumisas que requerían atención y recursos. La administración de estos territorios exigía no solo fuerza militar, sino también un gobierno sabio y justo. A medida que los nuevos conquistadores se integraban al imperio, las tensiones comenzaban a acumularse, especialmente entre los que aspiraban al poder. La centralización del gobierno bajo el dominio de Huayna Cápac había sentado las bases para la estabilidad. No obstante, su misteriosa muerte dejó un vacío de poder que avivó las viejas rivalidades y desencadenó la lucha interna que destruiría el imperio. El sueño de un Tahuantinsuyo unido empezó a tambalearse con la inminente guerra civil, marcando el destino de una gran nación. Huayna Cápac es recordado como uno de los más grandes emperadores de los incas, quien llevó al imperio a su máxima expansión y esplendor. Su legado se fundamentó en la integración de pueblos diversos y la construcción de una infraestructura que soportaría el gran imperio. Sin embargo, su muerte prematura desató un caos que terminaría por devastar esta obra monumental. Este emperador dejó un vasto territorio dividido entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa.
como símbolo de su voluntad de construir un futuro próspero. Sin embargo, este gesto generó tensiones que rápidamente se transformaron en un conflicto interno. La rivalidad fraternal se intensificó al ser cada uno respaldado por distintas facciones del imperio, lo que complicó aún más la estructura de poder establecida. El legado de Huayna Capac, lejos de ser el pilar de fortaleza, se convirtió en el catalizador de la tragedia. Este enfrentamiento entre los hermanos no solo devastaría su propia familia, sino que también abriría las puertas a un futuro sombrío, donde las conquistas folclóricas del pasado se perderían en medio de una guerra civil devastadora que culminaría en la ruina del imperio. La muerte de Huayna Capac fue un suceso inesperado que resquebrajó la estabilidad del imperio inca. Sin un heredero claro y designado, el pueblo se halló ante una encrucijada y procedió a seguir los deseos de una tradición que dictaba que los hijos de emperadores debían pelear por el trono. Fue este vacío de poder el que desató la ambición de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, para reclamar lo que creían que les pertenecía. Ambos hermanos aspiraban al control del vasto imperio, pero sus diferencias eran significativas. Huáscar representaba la continuidad del legado de su padre, optando por una gobernanza tradicional y cuidada. Atahualpa, en cambio, se mostraba decidido a ejercer un control más absoluto y brutal, lo que intensificó aún más la rivalidad entre ellos. La muerte del emperador fue la chispa que encendería la llama de la guerra. Con el luto y la confusión en el aire, los frentes de batalla comenzaron a formarse y las alianzas se fraguaron en las sombras. La lucha entre los hermanos se convirtió en un conflicto público, donde sus seguidores, la lealtad a sus líderes, se transformó en un grito de guerra. La tragedia de la muerte del emperador resonaría en cada rincón del Tahuantinsuyo y señalaría el camino a la destrucción de una de las culturas más impresionantes que haya existido. La división del imperio inca tras la muerte de Huayna Capac gestó un conflicto interno sin precedentes. Huáscar y Atahualpa reclamaban su derecho al trono, cada uno con fervientes seguidores que cimentaron las bases de un cisma irreversible. Lo que era una nación unida bajo un solo estandarte, pronto se convirtió en un campo de batalla donde la sangre y el rencor se entrelazaban. Las diferencias en la gestión del poder eran drásticas, marcando el devenir de sus estrategias. Huáscar buscaba la unidad, intentando mantener la paz entre sus pueblos, mientras que Atahualpa abrazaba la guerra como medio para afianzar su dominio. Esta pugna fue lejos de ser solo personal. Representaba una lucha ideológica por la supervivencia del imperio, con cada hermano reclamando una visión de futuro que repercutiría en generaciones. Con la guerra estallando lentamente pero con determinación, los seguidores de ambos bandos comenzaron a alinearse detrás de sus líderes, llevando a cabo incursiones y alianzas. La división del imperio no solo señaló el inicio del conflicto entre los hermanos, sino que estableció el terreno para la intervención de fuerzas externas que pronto se aprovecharían de esta inestabilidad. La gloria del Tahuantinsuyo se desvanecía, dejando un legado de sangre y destrucción. La historia de Huáscar y Atahualpa está marcada por sus trayectorias divergentes, moldeadas por sus personalidades y visiones de su imperio. Huáscar, el mayor de los dos, se perfilaba como el líder tradicionalista, basado en la herencia de sus ancestros y buscando preservar el legado de su padre, Huayna Capac. Erguido como símbolo de unidad, era visto como un protector de las costumbres y tradiciones incas. Por otro lado, Atahualpa representó la ambición desmedida y el deseo de poder absoluto. Nacido en la región de Quito, donde las influencias culturales eran diversas, su carácter guerrero lo llevó a adecuar las estrategias más audaces que se pudieran imaginar.
Su ascenso al poder no se basó únicamente en la herencia, sino en su retórica bélica y su capacidad de manipular a las masas, lo cual fue crucial en el inicio del conflicto con su hermano. Ambos hermanos, producto de su entorno, se convirtieron en los principales protagonistas de una tragedia que no solo les afectaría a ellos, sino al futuro de todo un imperio. Huáscar y Atahualpa fueron, en esencia, dos destinos que, a través de su ambición y rencores fraternos, forjaron la senda hacia la destrucción de su civilización ancestral. Así se tornaron en personajes trágicos cuyas decisiones resonarían a lo largo de la historia. La traición ha sido parte de la historia de las civilizaciones, y la guerra civil inca no fue la excepción. A medida que Huáscar y Atahualpa luchaban en su conflicto, la lealtad de sus seguidores fluctuaba. En este clima volátil, los aliados se convertían fácilmente en enemigos, manipulados por la ambición y el deseo de poder. Esta traición fue uno de los factores que transformó en sangre lo que pudo ser un simple conflicto de ideas. Antes de que la guerra estallara, Huáscar había designado a varios generales y altos mandos, quienes, en el calor del momento, comenzaron a cambiar de bando. La furia y el odio se apoderaron de muchos, convirtiendo la lucha en una guerra brutal y despiadada. Cada triunfo de uno de los hermanos era celebrado y utilizado como un espaldarazo para arrastrar a más hombres a su causa. Pero la traición seguía latente. Además, la influencia del exterior no podía ser ignorada. Los españoles, al acecho, plantearon negociaciones con ambos bandos, prometiendo riquezas y poder. Esta estratagema solo aumentó la desconfianza y la traición entre los hermanos, quienes sabían que el cielo oscuro de la guerra civil traía consigo el viento de la destrucción. La traición no solo desgastó a Huáscar y Atahualpa, sino que dejó un legado oscuro en la historia inca que hasta el día de hoy todavía resuena entre sus descendientes. Con la tensión acumulándose entre Huáscar y Atahualpa, la guerra civil inca se volvió inevitable. Las primeras escaramuzas comenzaron en los Altos Andes, uniendo a los guerreros en un fervor patriótico, pero también entre la confusión de cómo había llegado la lucha hasta este extremo. Lo que se había perfilado como un choque familiar se transformó en una guerra abierta, donde cada bando contaba con sus recursos para salir victorioso. Los líderes comenzaban a movilizar sus ejércitos, promoviendo un sentimiento de lealtad que, aunque imbuido en fervor, escondía resentimientos sin resolver. A medida que los guerreros se alineaban, la brutalidad de la batalla era inminente. Las primeras derrotas y victorias de los dos hermanos revelaron la fragilidad de las lealtades humanas, mostrando que en la guerra la traición era solo la otra cara de la moneda. Con el inicio de la guerra, las comunidades se dividían y los lazos familiares se veían obligados a reconfigurarse. Majestuosos templos se erguían como testigos de la destrucción que se avecinaba. La lucha entre Huáscar y Atahualpa procesaba un doble filo. En un imperio donde la religión, la tradición y el respeto a los ancestros primaban, la guerra se manifestaba como una debilidad incapacitante, poniendo a prueba la resistencia misma del Tahuantinsuyo, que lentamente se encaminaba hacia su ruina. Los Andes, con sus picos majestuosos y vertientes elevadas, fueron el escenario de las más feroces batallas entre los hermanos. Las estrategias de cada bando buscaban aprovechar la geografía del terreno, convirtiendo cada colina y valle en un campo de combate crucial. Las batallas decisivas marcaron el rumbo del conflicto y mostraron la determinación de ambos líderes. Una de las batallas más significativas fue la de Chillón, donde Huáscar mostró su destreza táctica. Sin embargo, su derrota dejó a su ejército desmoralizado e inspirado a Atahualpa a apoderarse del control.
Entre choques de espadas y gritos de guerra, los hermanos comenzaron a entender que no solo se luchaba por el poder, en juego estaba el destino de su imperio. Cada victoria traía consigo prisioneros y corazones destrozados, repercutiendo en las vidas de quienes una vez fueron familias unidas. A medida que el conflicto se prolongaba, el desgaste se volvía evidente y cada bando intentaba encontrar nuevas formas de reclutar más guerreros. Los guerreros inca, valientes y capacitados, se enfrentaban a un destino incierto, un reflejo del caos que se vivía dentro de los palacios principales. Los Andes se tiñeron de sangre ancestral, marcando la memoria de las futuras generaciones que recordarían a sus ancestros como los que, destruidos por la ambición, causaron la caída de su gran civilización. Con la guerra civil desgastando al Tahuantinsuyo, la intervención de los españoles se volvía inevitable. Francisco Pizarro y sus hombres, al ver a dos hermanos separados y devastándose mutuamente, vieron la oportunidad perfecta para aplastar lo que consideraban un imperio debilitado. La llegada de estos conquistadores resultó ser un factor decisivo en la lucha entre Huáscar y Atahualpa. Mientras la guerra se intensificaba, los rumores de un ejército foráneo comenzaron a pesar en la mente de los incas. La intervención española no solo implicaba la posibilidad de traiciones aún más crueles, sino que el temor se arraigó en los corazones de un pueblo que había conocido la unidad y la gloria. La lucha por el poder, ahora complejizada por la amenaza de un enemigo externo, creó tensiones que desestabilizaron aún más la ya quebrantada estructura del imperio. Las alianzas se fraguaron en este nuevo contexto, y muchos de los guerreros incas, seducidos por los espejos y las promesas de valor, comenzaron a cambiar de bando. Huáscar y Atahualpa, en su desesperación por resistir la invasión, se vieron obligados a replantear sus estrategias. Sin embargo, la intervención de los conquistadores implicaba que la guerra civil ya no se peleaba solo entre hermanos, sino que involucraba un pleito por la propia existencia del Tahuantinsuyo, camino que conduciría a la llegada de un nuevo orden. Quito fue un bastión importante para Atahualpa en su lucha contra Huáscar. La ciudad, con su rica cultura y tradiciones, simbolizaba el dominio de Atahualpa en las tierras del norte. No obstante, la caída de Quito se erigió como un momento crítico que influiría en el desarrollo del conflicto. Su captura significó un golpe devastador para Huáscar y sus seguidores, quienes habían confiado en su fortaleza. La caída de Quito, sin embargo, no fue solo una pérdida geográfica. Representó la ruptura del símbolo de unidad del imperio. Mientras Atahualpa consolidaba su control, Huáscar enfrentaba una creciente desconfianza y descontento entre sus propias filas. La ambición de Atahualpa se alimentaba de las victorias, mientras que sus soldados crecían en número al ver un líder fuerte y decidido. La captura de Quito marcó el inicio de un ciclo de traiciones y alianzas entre diferentes etnias y grupos que desempeñaban su papel en la contienda. Huáscar, debilitado y acorralado, comenzaba a perder el apoyo de su propio pueblo, lo que aumentaba su vulnerabilidad. Dentro de este clima, el Tahuantinsuyo comienza a desmoronarse y los ecos de la inminente intervención española se sentían cada vez más cercanos. La caída de Quito se adhirió como un punto de inflexión irreversible que sellaría el destino tanto de los hermanos como del imperio. La batalla de Cajamarca se erige como uno de los momentos más emblemáticos y trágicos de la historia inca, marcando un punto crucial en el conflicto entre Huáscar y Atahualpa. En este enfrentamiento, los combates fueron determinados no solo por la fuerza militar, sino también por la estrategia y las maniobras astutas de los conquistadores españoles.
Esta batalla reveló el abismo que se había creado entre el esplendor inca y la brutalidad europea. Los incas, aún en medio de su guerra civil, se vieron atrapados en una trampa, con Atahualpa enfrentando a Pizarro y sus hombres en un escenario que cambiaría el rumbo de la historia. Las circunstancias favorecían a los españoles, quienes, aunque numéricamente inferiores, usaron tácticas de guerra singulares y el factor sorpresa para arrastrar al emperador a un encuentro que significaría su ruina. El destino de todo un imperio pendía de un hilo, abrumado por la astucia de un enemigo externo. La batalla culminó en un torrente de violencia, con los incas sorprendidos y en muchos casos incapacitados para resistir el asalto de la fuerza conquistadora. Atahualpa fue apresado, simbolizando la decepción de la traición y el esfuerzo fallido por afianzar su dominio. La batalla de Cajamarca no solo marcó la derrota de Atahualpa, sino también el inicio de la decadencia del gran imperio inca, que había prosperado a través de un impresionante legado de cultura y resistencia, pero se encontró en un momento de quiebre que modificaría su historia para siempre. Luego de la captura de Atahualpa en Cajamarca, se desplegó un relato de ambición y poder que sorprendió incluso a los más escépticos de la corte inca. La situación del cautiverio empujó a Atahualpa a buscar una forma de reclamar su trono y eventualmente liberar su país de las manos españolas. En un intento de salvar su imperio y mantener su estatus, Atahualpa ofreció un rescate desmesurado, creyendo que podría recuperar la libertad y a su vez la lealtad de su pueblo. Los españoles, embebidos en el oro y la riqueza, al principio aceptaron la propuesta, pero se hacían cada vez más conscientes del valor de la figura inca. El rescate rápidamente se extendió a proporciones inimaginables, y mientras los incas se apresuraban a reunir el oro, los conquistadores tejieron sus planes en torno a la figura de Atahualpa. La ambivalencia entre respeto y desprecio hacia el emperador inca se convirtió en un monstruo que atizaba la necesidad de venganza. Esta situación reveló las tensiones profundas que existían no solo entre los pueblos indígenas y los conquistadores, sino también entre los incas en sí mismos. Al final, el rescate se convirtió en un punto de inflexión, ya que la ambición y la codicia oscurecieron la razón. A pesar de los esfuerzos de Atahualpa, el imperio estaba desgastado y tocado por las traiciones internas, creando un escenario donde sus esperanzas de libertad abrazaban una realidad sombría. El rescate de Atahualpa, en lugar de ser su salvación, lo llevaría a enfrentarse a su trágico destino. 14. Las alianzas inesperadas. En el transcurso de la guerra civil inca, las alianzas estratégicas se tornaron un arma poderosa y un arma de doble filo. Las facciones, en un intento por ganar poder, comenzaron a buscar aliados y formar relaciones con otros grupos étnicos. Esto dio lugar a una serie de maniobras inesperadas, donde antiguos enemigos se convirtieron en aliados y familia fue traicionada en nombre de un sueño fugaz. Ambos hermanos, Huáscar y Atahualpa, comprenderían que sus conflictos internos necesitaban ser apoyados por fuerzas externas, lo que transformó la guerra en un triángulo de lealtades complejas. Huáscar intentó atraer el apoyo de tribus locales, prometiendo autonomía y protección. Por otro lado, Atahualpa, con su actitud más agresiva, buscó la lealtad de aquellos que deseaban afianzar su poder en medio del caos, lo que eventualmente acentuó las tensiones en lugar de aliviar la situación. Estas alianzas, aunque estratégicamente valiosas, resultarían en traiciones devastadoras que afectarían el curso del conflicto. En un imperio donde la sangre y la lealtad se entrelazaban, la guerra traería consigo el cisma más sin precedente. El juego de un poder localizado donde nadie parecía ser digno de confianza
preparó el terreno para el caos que se extendería hacia los rincones más profundos del Tahuantinsuyo, haciendo eco, aún hoy, de los efectos de la guerra y sus interacciones humanas. 15. Efectos de la guerra civil. La guerra civil inca dejó un rastro de devastación que perduraría por generaciones. No solo afectó las estructuras de mando, sino que alteró profundamente las dinámicas de la vida social dentro del imperio. Los efectos fueron indiscutibles, transformando una sociedad cohesa en una mancha de traiciones y desconfianza que era palpable entre los pueblos que llegaban a asustarse de sí mismos. Las consecuencias de la guerra civil se hicieron visibles en la fragmentación de comunidades y la ruptura de antiguos lazos familiares. Muchas familias se dividieron entre el apoyo a Huáscar o Atahualpa, llevando a enfrentamientos entre hermanos, padres e hijos. La lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino en la esencia misma de la identidad inca, ya que la guerra fue un profundo agrietamiento en el tejido social que unía a sus pobladores. La guerra también tuvo un impacto devastador en las prácticas económicas y espirituales. La inestabilidad generada provocó una caída en la producción agrícola y la actividad comercial, lo que agravó aún más el sufrimiento de las comunidades. Las tensiones culturales se intensificaron, haciendo que los templos y santuarios de adoración, símbolos de un legado inca próspero, se convirtieran en vestigios de un imperio en decadencia. Así, la guerra civil dejó no solo heridas abiertas, sino la sombra que impediría el resurgimiento de la gloria del Tahuantinsuyo. 16. La estrategia militar inca. La estrategia militar de los incas era compleja y diversa, adaptándose a las circunstancias de cada conflicto. Con una impresionante organización, los incas contaban con ejércitos bien entrenados, liderados por guerreros valientes y astutos, que, sin embargo, se encontraban en un dilema al enfrentarse a sus propios compatriotas. En medio de la guerra civil, la estrategia se tornó confusa, dividida entre los intereses de Huáscar y Atahualpa. Las tácticas diluyeron con la llegada de fuerzas externas, como los españoles, que comenzaron a alterar la dinámica futura de la batalla. Las intervenciones del enemigo, utilizando armas y estrategias no vistas por los incas, forzaron un enroque en la manera de operar de ambos hermanos. Con el terreno desconocido, los generales incas se vieron obligados a transformarse, adaptando técnicas tradicionales para reaccionar ante el desafío sin precedentes que la intervención europea traía consigo. Cada batalla se convirtió en una probabilidad de aprendizaje. Con el paso del tiempo, los guerreros incas, armados con su orgullo y lealtad hacia los hermanos, vieron cómo sus habilidades chocaban con fuerzas que eran ajenas al mundo andino. La estrategia militar inca, inicialmente basada en la unidad, se comenzó a ver empañada por la desconfianza y la traición que se precipitaba en los corazones de quienes se enfrentaban en este conflicto. Así, el destino del Tahuantinsuyo se sellaba con la entrega misma de su soberanía. 17. La cultura en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, la cultura inca fue puesta a prueba de maneras extraordinarias. Las tradiciones, las prácticas espirituales y la convivencia, que habían sido la columna vertebral del Tahuantinsuyo, se comenzaron a resquebrajar a medida que el conflicto interno se intensificaba. Las comunidades que alguna vez existieron en armonía se vieron arrastradas hacia un torbellino de incertidumbre y miedo. Las guerras siempre llevan consigo el peso de la violencia y el olvido. Sin embargo, en el caso de los incas, las manifestaciones culturales fueron profundamente afectadas. Los templos, que habían sido espacios de adoración y celebración, se convirtieron en sedes de conflicto. Las festividades y las ceremonias comenzaron a trasladarse a lo íntimo, escondiendo su espiritualidad ante el terror que acompañaba a la guerra.
se inició un ciclo que, lejos de precisar la grandeza de su historia, comenzaba a oscurecer el futuro de una rica cultura. En este contexto, la literatura y el arte se vieron influenciados por las vivencias bélicas. Las canciones y danzas, una vez retratos de amor y unión, se transformaron en lamentos y relatos de tragedia. La pérdida se hizo palpable, la esperanza se desvaneció, y el eco de las hazañas heroicas se tornó un susurro. La guerra cambió la narrativa cultural del imperio, convirtiéndola en una serie de memorias que solo recordaban aquello que había sido, pero nunca más podría ser. La religión ocupó un lugar central en la vida diaria y en la estructura del imperio inca. Los dioses eran vistos como influyentes en cada aspecto de la existencia, desde la agricultura hasta la guerra. Sin embargo, a medida que la guerra civil se intensificaba, estas creencias comenzaron a crear tensiones que alteraron la profunda conexión entre los incas y su espiritualidad. Huáscar y Atahualpa no solo luchaban por el poder, también buscaban la aprobación y la bendición de los dioses. Las decisiones en el campo de batalla estaban regidas por rituales y ofrendas, lo que los llevó a enfrentar una serie de conflictos que surgían de las discrepancias en las prácticas religiosas de ambos hermanos. Esto impactó la forma en que sus seguidores percibían la guerra, creando divisiones no solo entre los combatientes, sino también entre los fieles. La guerra, en este sentido, trajo consigo una crisis espiritual. Los frecuentes fracasos en el campo de batalla hicieron que muchos comenzaran a cuestionar la lealtad divina hacia sus líderes. El descontento creció, haciendo que la conexión con sus dioses se tornara más distante en un momento donde la oración y la búsqueda de protección divina eran más necesarias que nunca. Esta lucha entre lo sagrado y lo terrenal permitió que la guerra civil no solo impactara la vida social, sino que también desencadenara un profundo cambio en la fe de aquellos que una vez fueron devotos incas. La caída del emperador Huáscar fue un episodio trágico en la guerra civil inca. Una vez visto como el protector del legado inca, el destino de Huáscar cambió drásticamente cuando fue capturado por las fuerzas de su hermano Atahualpa. La pérdida del trono fue devastadora, pero más aún fue su muerte, un evento que dejó cicatrices profundas en la historia del imperio. La captura de Huáscar reveló una serie de traiciones y deslealtades que habían germinado entre sus seguidores. Los que una vez habían jurado lealtad comenzaron a darse la vuelta, dejando al emperador expuesto y vulnerable. A medida que el conflicto se intensificaba, la figura de Huáscar se tornó un símbolo de lo que el imperio había perdido: la unidad y la esperanza. Al ser despojado de su poder, el fin de Huáscar marcó un giro crítico. Ya no era solo un hermano enfrentado a otro. Era la representación de un legado decidido a defenderse contra las fuerzas del pasado y del presente que lo acechaban. La guerra civil no solo le costó el imperio, sino también la vida, y su legado quedó como una sombra de una civilización alguna vez grandiosa, donde el eco de su tragedia resonaría por generaciones. La caída de Atahualpa fue un acontecimiento que dejó un sabor amargo en la historia del Tahuantinsuyo. Una vez en la cúspide de su poder y con la ambición de conquistarlo todo, Atahualpa cayó en la trampa que le habían tendido los españoles, a quienes subestimó creyendo que podría manipular su deseo de oro. La captura del emperador marcó el clímax de su lucha por el poder. Al perder la batalla de Cajamarca y ser apresado, Atahualpa enfrentó una situación donde las decisiones que tomó durante la guerra civil se tornaron una cadena de tragedias ineludibles. Su ambición lo llevó a ver a los europeos como simples aliados, y su confianza en sus generales se tradujo en su propia ruina.
Mientras media su vida, las fuerzas conquistadoras de Pizarro planearon su ejecución, convirtiendo la realidad en un relato de ironías fatales. La caída de Atahualpa no solo implicó la desaparición de su figura emblemática en el imperio, sino que también simbolizó el fin de una era. Las esperanzas y sueños de libertad de un pueblo se enfrentaban al ocaso de sus héroes. Lo que había sido una guerra civil entre hermanos se transformó en una guerra de conquista que despojaría al Tahuantinsuyo de su identidad. Así, Atahualpa se convirtió en un ícono de la tragedia, recordando que el deseo desmedido de poder puede llevar a la ruina no solo personal, sino de toda una civilización. Las consecuencias de la guerra civil inca fueron vastas y devastadoras, sumergiendo al Tahuantinsuyo en una ola de desolación y caos. La lucha entre Huáscar y Atahualpa no solo dejó un vacío de poder donde una vez existió la unidad, sino que permitió que las fuerzas externas comenzaran a tomar control sobre un imperio debilitado. La caída de sus líderes emblemáticos fue el catalizador de una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia. El impacto se hizo notar en la fragmentación del imperio. Antes exaltado por su cohesión, los incas comenzaron a perder el control sobre sus territorios, dejando un camino abierto a los conquistadores que acechaban. Las tensiones y rivalidades internas no solo desgastaron a la sociedad, sino que arruinaron la esencia misma de su cultura. Las comunidades, una vez protectoras de sus tradiciones, ahora se convirtieron en sociedades divididas y aisladas, sin esperanza. La devastación del Tahuantinsuyo también llevó a la muerte de miles de incas debido a las guerras, hambre y enfermedades que se transformaron en una amenaza real. Las estructuras de poder se vieron dañadas y la historia, alguna vez rica, se transformó en memorias de traición y pérdida. El legado de la guerra civil inca selló el destino de un imperio glorioso, pero arrasado por la ambición y el deseo de poder, marcando su camino hacia la oscuridad y el olvido. La fragmentación del Tahuantinsuyo constituyó una de las consecuencias más trágicas de la guerra civil inca. Lo que fue una majestuosa civilización, unida bajo la figura del emperador, se vio desbordado por conflictos internos que llevaron a una separación geográfica y cultural. La lucha entre Huáscar y Atahualpa sentó las bases para un debilitamiento que no podría ser revertido. Las divisiones territoriales fueron notorias a medida que las diferentes facciones inca comenzaban a establecer sus propias lealtades, afectando la dinámica de este vasto imperio. La pérdida de control sobre regiones como Quito y el Valle Sagrado de los incas resultó en una pérdida de gobierno y tanto Huáscar como Atahualpa se vieron atrapados en la lucha por un poder que se evaporaba progresivamente de sus manos. A medida que la guerra civil se intensificaba, la posibilidad de restaurar la unidad se tornaba cada vez más remota. La intervención de los españoles se convirtió en un factor decisivo, ya que, con un imperio dividido, su conquista se volvió una realidad inminente. Las tensiones culturales, la caída de los templos y la fragmentación condujeron al Tahuantinsuyo hacia un camino de ruina que alteraría para siempre la historia de la región andina. En medio de la guerra civil inca, las historias de traición y lealtad entre los combatientes y sus líderes se volvieron epicentros de la narrativa del conflicto. La relación entre Huáscar y Atahualpa reflejaba un claro cambio en los vínculos que siempre habían mantenido unidas a las comunidades. No solo se enfrentaban los hermanos, sino también amigos, familiares y nobles, quienes se vieron obligados a elegir un bando en un mar de confusiones. Las viejas alianzas se quebraron cuando las ambiciones crecieron más fuertes que los lazos de sangre.
el contexto transformó a amigos en enemigos y el deseo de mantenerse en el poder llevó a varias traiciones que fueron sentidas en las bases del imperio. Los hombres que alguna vez combatían juntos se volvieron rivales y la lealtad se puso a prueba en cada batalla, transformando la guerra civil en un territorio árido donde la confianza se desmoronaba y el odio florecía. Las historias de traición incluyeron sorpresas que marcarían el curso del conflicto y su desenlace. Las decisiones mal tomadas y los errores de cálculo se convirtieron en parte del eco de la guerra. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla se iban volviendo testimonios de la fragilidad humana, creando también un interés por el relato de un imperio que en monumentales tragedias personales dejaría huellas imborrables en la memoria de su pueblo. La memoria colectiva de los incas fue un hilo fundamental en la transición y transformación de sus pueblos. A medida que el Tahuantinsuyo se enfrentaba a la devastación de la guerra civil, las historias de sus líderes y la lucha se volvieron parte de la identidad de las comunidades. Esta memoria, compuesta de relatos de héroes y traidores, comenzó a cimentarse en la narrativa cultural andina. Las evocaciones sobre Huáscar y Atahualpa, cuya historia se entrelazó con la tragedia de su imperio, se transmitieron de generación en generación. Esta memoria funcionó tanto como herramienta de resistencia como también de arrepentimiento, resonando en las voces de aquellos que habían vivido las consecuencias de la guerra. En los relatos orales, la lucha se convirtió en símbolo de un conflicto eterno entre la ambición y la unidad. La memoria colectiva permitió que las vivencias de sus ancestros fueran mantenidas vivas a pesar de los intentos de borrarlas. A través de ceremonias, cantos y representaciones artísticas, las historias de traición, valor y desilusión perduraron en el tiempo. Los ecos de la guerra civil inca aún perduran en el presente, recordando la necesidad de entender y aprender de la historia, no solo como hecho doloroso, sino también como camino hacia la esperanza y la superación de un legado doloroso que aún vive en el corazón de su pueblo. A pesar de la devastación ocasionada por la guerra civil inca, la historia de los sobrevivientes se erige como un testimonio poderoso de resiliencia. Mientras el Tahuantinsuyo experimentaba su caída, muchos incas lucharon por mantener vivas sus tradiciones, salvaguardando el legado de una civilización rica en cultura y valores. Aquellos que sobrevivieron a la guerra civil se enfrentaron a la difícil tarea de reconstruir sus vidas en medio del caos. El resurgir de los sobrevivientes trajo consigo un nuevo sentido de pertenencia, donde se unieron para criar a nuevas generaciones bajo los ideales de la unidad y la resistencia. En esta transformación, los relatos de la guerra comenzaron a ser contados no solo como tragedias, sino también como ejemplos de coraje, amor y sacrificio. Cada historia de aquellos que superaron el conflicto se tornó en un recordatorio de que la vida continúa a pesar de las adversidades. A medida que las conquistas se agudizaban con el avance de los españoles, los sobrevivientes mostraron su capacidad de adaptarse a un mundo cambiante. Mantuvieron las esperanzas de construir un nuevo futuro, donde, a pesar de las cicatrices, el orgullo inca aún resonaba con fuerza. En este renacer, el legado de la gloriosa civilización buscaba afianzarse en los corazones de sus descendientes, aún en medio de un horizonte incierto, demostrando que el espíritu de los incas, aunque herido, se negaba a desaparecer. La guerra civil inca fue un evento representado en los escritos de cronistas, tanto indígenas como españoles. Estos relatos, aunque escritos bajo diferentes perspectivas y con un ánimo particular, ayudaron a crear un relato colectivo sobre la caída del imperio incaico.
Las palabras de estos cronistas se convirtieron en infalibles puentes a través del tiempo, revelando las complejidades y matices de una historia que, hasta hoy, sigue viva en la memoria de los pueblos andinos. Los cronistas españoles, al documentar la guerra civil, a menudo ofrecieron una imagen sesgada, prosperando en la curiosidad por la riqueza y las costumbres de los incas. Sin embargo, las crónicas también revelaron la lucha interna entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, describiendo una lucha trágica por lealtades, el poder y la desconfianza que nos acerca a comprender las peculiaridades de la civilización andina. Por otro lado, las voces indígenas se alzaron en sus relatos, alineándose en torno a la búsqueda de defender sus tradiciones de la alteración que llegaba con la conquista. Estos relatos, enriquecidos por la cultura y la espiritualidad inca, brindaron una perspectiva única que contribuyó a la construcción de la memoria colectiva. Los cronistas se convirtieron en guardianes de la historia, mostrando cómo la resistencia de los incas perdura en el tiempo, aun cuando su historia presencial se tornó en una lucha de narrativas que persiste hasta hoy. A pesar de los estragos que causó la guerra civil inca, muchas costumbres y valores de los incas resistieron la confrontación. Las tradiciones orales, la música, la artesanía y la cosmovisión indígena encontraron manera de persistir entre las comunidades que sobrevivieron al conflicto. Estas prácticas se transformaron en emblemas de la resistencia cultural y la identidad de un pueblo que buscaba mantener viva su herencia. Las costumbres que perduraron no solo servían como recordatorios de un pasado glorioso, sino que se adaptaron a los nuevos tiempos. A través de la voz de las generaciones que siguieron, se hicieron esfuerzos para mantener vivas las narrativas que narraban la riqueza cultural del Tahuantinsuyo. Las ceremonias tradicionales, las festividades en honor a los dioses y las prácticas agrícolas se convirtieron en un vínculo entre un pasado y un futuro deseado. La persistencia de estas costumbres también representó la resistencia ante la opresión. A medida que los conquistadores trataban de erradicar su cultura, los incas mantuvieron el espíritu de su civilización, reflejando la combustión de un fuego interno que se negaba a extinguirse. En este sentido, las costumbres se transformaron en un símbolo de identidad y de lucha por la dignidad, recordando tanto a los incas como a las nuevas generaciones el valor de un legado que, aunque se vio amenazado, nunca fue completamente destruido. La guerra civil inca no solo es un capítulo en la historia del Tahuantinsuyo, sino que sus ecos aún resuenan en la actualidad. Las heridas de épocas pasadas se manifiestan en las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas, que luchan por recuperar su identidad y derechos en un mundo que aún se mueve entre tensiones de poder y desigualdad. La memoria de la guerra se convierte en una fuente de enseñanza sobre la importancia de la unidad y la resistencia ante los desafíos. Las historias de traiciones entre hermanos, de batallas perdidas y de un imperio que se desmoronó son recordatorios de los peligros de la ambición desmedida y la falta de diálogo. En la actualidad, las comunidades andinas siguen siendo un testimonio viviente de una cultura resiliente, luchando por preservar sus tradiciones y su identidad en un contexto moderno que a menudo intenta borrar sus raíces. El eco de la guerra invita a reflexionar sobre el valor de la memoria colectiva y la importancia de aprender de la historia. Los descendientes de los incas llevan consigo una herencia de valentía y resistencia que les ha permitido subsistir frente a las adversidades. Así, al conmemorar la historia de sus antepasados, abogan por un futuro donde los valores de unidad e inclusión reemplacen a los de la división que marcaron una etapa oscura de su historia. Este eco, resonando en el presente, sigue siendo un llamado a la reflexión y a la lucha por un mundo más justo.
La guerra civil inca tuvo un profundo impacto en la sociedad andina, que se extendió más allá de la mera confrontación fraternal. La división que generó entre Huáscar y Atahualpa fracturó comunidades que alguna vez habían prosperado en unidad, desatando un ciclo de incertidumbre y desplazamiento que afectó a generaciones. A medida que el conflicto se agudizaba, se difuminaba el tejido social que mantenía cohesionada la civilización. El impacto se sintió a Daly en la vida diaria de individuos que se encontraron atrapados en un juego de poder. Las familias se desintegraron y aquellos que fueron una vez aliados fueron forzados a elegir entre lealtades, creando un abismo entre amigos y conocidos. Las antiguas tradiciones que antes unían a sus comunidades se empezaron a tambalear en medio del caos, dando paso a una cultura marcada por la suspicacia y la desconfianza, en la que la supervivencia se convertía en un reto diario. En este sentido, el impacto de la guerra civil trascendió las batallas y se convirtió en un fenómeno cultural. La narrativa de la traición, la pérdida y la lucha resonó a lo largo de las montañas y valles andinos, creando un legado de desconfianza que se reflejaba en la sociedad. Así, a medida que los ecos de la guerra se desvanecían, el Tahuantinsuyo se enfrentaba a una transformación social que marcaría su identidad durante siglos venideros. A pesar de su devastadora guerra civil, la resistencia indígena se erigió como un símbolo de esperanza y fortaleza ante la adversidad. Los descendientes de los incas, a pesar del impacto de la lucha entre Huáscar y Atahualpa, lograron mantener su identidad cultural frente a la creciente influencia de los conquistadores. Esto representaba una lucha por la dignidad y respeto de sus derechos como pueblos originarios. A lo largo de la historia, la resistencia indígena se manifestó en múltiples formas. Desde la preservación de su lengua y tradiciones, pasando por la realización de ceremonias ancestrales, hasta la lucha por la recuperación y defensa de sus tierras. A medida que la influencia extranjera se hacía sentir, muchos indígenas construyeron movimientos organizados, consolidando un frente en defensa de sus derechos y un llamado a la recuperación de su historia. La resistencia en sí misma se convirtió en un símbolo de lucha contra el olvido. Sin importar el paso del tiempo, las historias de sus antepasados se transmitieron de generación en generación, creando un legado que se mantiene vivo en cada rincón de la cultura andina. Así, el espíritu de lucha y resistencia se convierte en un motor de cambio donde las comunidades inca buscan revertir el sufrimiento del pasado en una reivindicación activa de un futuro donde existan igualdad, dignidad y justicia. Las leyendas sobre Huáscar y Atahualpa se han tejido en la cultura andina, convirtiéndose en simbolismos de la lucha por el poder, la fraternidad y la ambición. Estas historias se cuentan en las cumbres de los Andes y se transmiten entre generaciones, convirtiéndose en lecciones morales y advertencias sobre los riesgos de la división entre los seres humanos. La tragedia de los hermanos ha sido remarcada con elementos míticos, enfatizando la dualidad de sus relacionamientos. Cada leyenda narra las ambiciones de ambos hermanos, sugiriendo que el desamor y la rivalidad no solo les costaron su familia, sino la esencia de su imperio. Cuentan historias de enfrentamientos épicos y decisiones fatídicas, resaltando la noción de que a veces, quienes deseamos más, podemos perder todo. Este enfoque moral en sus narrativas dejó un impacto perdurable en la cultura andina, donde la unidad se ha elevado como un valor fundamental. Las leyendas de los hermanos también abren un espacio para la reflexión sobre las tensiones inherentes a la lucha por el poder.
A su vez, los relatos se convierten en una herramienta de enseñanza, instando a la construcción de la paz y la búsqueda de la unidad entre los pueblos. En última instancia, estas leyendas no solo cuentan la historia de Huáscar y Atahualpa, son recordatorios de que la ambición sin límites puede costar la vida y el legado de una civilización entera, un eco que todavía resuena en el presente. El imperio inca, una vez resplandeciente, se desvaneció entre las sombras de la guerra civil. Las historias de Huáscar y Atahualpa, marcadas por la traición y el deseo de poder, se convirtieron en un eco de tiempos pasados. El esplendor del Tahuantinsuyo, que había abarcado vastos territorios y culturas, se vio sumido en una serie de decisiones mal tomadas que sellaron su destino y permitieron la llegada de fuerzas externas que terminarían de arruinarlo. La memoria del imperio comenzaba a difuminarse en el horizonte andino. A medida que caían los últimos vestigios de su grandeza, sus pueblos enfrentaban la dura realidad de un futuro incierto. La llegada de los conquistadores no solo terminó con la estructura política inca, sino que borró gran parte de su identidad cultural, donde la grandeza original se veía diluida por la narrativa de dominación y olvido. Los recuerdos del imperio inca nos instan a reflexionar sobre el papel de la guerra, el poder y la resolución. Este relato de grandeza es también un susurro de advertencia sobre cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción de lo que una vez se sostuvo con firmeza. Un imperio que se desvanecía dejando a los sobrevivientes con la tarea de recordar y reconstruir aquellas historias que se entrelazan con la identidad estadounidense, mostrando que lo que fue nunca se pierde del todo. La guerra civil inca y sus trágicas narrativas nos presentan profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y la ambición en la búsqueda de poder. La historia de Huáscar y Atahualpa representa un espejo donde podemos ver cómo el deseo de dominio, si no se mantiene en equilibrio, puede llevar a la destrucción no solo de una familia, sino de todo un imperio. Las ambiciones desmedidas crean divisiones y caos, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la unión y el respeto mutuo. Reflexionar sobre la historia inca es considerar las consecuencias de actuar sin pensar en el bienestar colectivo. La ambición, cuando se combina con la traición y la falta de diálogo, se convierte en un arma peligrosa que puede devastar culturas y civilizaciones. Esta lección es pertinente en nuestra era moderna, donde las luchas políticas y sociales aún reflejan esas antiguas batallas. La historia nos convoca a aprender de nuestros errores y a construir puentes en lugar de muros. Ya sea entre hermanos, amigos o comunidades, la ambición puede transformarse en una fuerza de cambio positivo si se guía por la ética y la empatía. Aprender de las luchas de los incas es recordar que la unidad y la comprensión son las verdaderas claves para forjar un futuro armonioso. Que la historia de la ambición inca sirva de guía para todos nosotros en el camino hacia la esperanza y la construcción de un mundo más justo. La guerra civil inca, marcada por traiciones y luchas entre hermanos, resuena en los rincones de la historia como un recordatorio de cómo el deseo desmedido de poder puede desenfrenar la calamidad. Huáscar y Atahualpa, aunque distintos, reflejan las complejidades de la naturaleza humana, evidenciando que la ambición puede llevar tanto a la grandeza como a la caída. Las profundas huellas que dejó la guerra aún se sienten en la actualidad, recordándonos la importancia de la unidad, el respeto y la empatía. Reflexionar sobre este episodio no solo nos invita a revivir el esplendor de una civilización perdida, sino también a aprender de sus errores. En un mundo contemporáneo que todavía enfrenta divisiones y conflictos,
El legado de los incas nos recuerda la captura del corazón de nuestras comunidades. Instamos a todos a compartir esta historia, a conocerla a fondo y a llevarla como un eco que invite a la reflexión, erigiéndonos como guardianes de nuestra propia historia. No olvides suscribirte, compartir y dejar en los comentarios tus pensamientos sobre esta tragedia inca. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de esta parte olvidada de la historia? La voz de la historia aún vive en nosotros y es nuestra responsabilidad mantenerla viva.